Tengo el gusto de presentarle a Argenis Bauza. Él es socio líder de asesoría en la cadena de suministro y compras para América Latina de KPMG México, quien participando con todos nosotros en política global, el comercio exterior, retos y oportunidades en el NAFTA. Por favor, Argenis, si nos ayudas. ¿Tú no requieres? No, yo no, creo yo que no. Buenas tardes a todos. Muy honrado de que me hayan invitado de nuevo a esta convención tan nutrida de gente profesional. Si podemos ver la presentación, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo le voy a dar un poco un briefing de cómo vemos la política exterior. Vamos a empezar con el mundo y después vamos a aterrizar en México y vamos a entender un poco cómo está este tema del NAFTA o el Telecán, como muchos le llamamos, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Rápidamente, un poco lo que se ve es que 2017 y 2018 luce como mejor a 2016, ¿no? En general, yo sé que no me creen, pero eso es un poco lo que dicen los analistas. El volumen de comercio mundial en el 2016 no fue muy bueno y se prevé que el 2017 y 2018 crezcan el PIB global 2.7 y 2.9 respectivamente. Sé que, como bien dijeron en la presentación anterior, el precio del petróleo varía mucho, pero en promedio está subiendo como un 20%. Eso nos ayuda a nosotros. Y está subiendo el gas natural, está subiendo también las materias primas, no combustibles y sobre todo los metales también están subiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que al final eso se traduce como también un incremento de la inflación global, pero algunos países de Latinoamérica que viven de materias primas obviamente se ven beneficiados también con estos incrementos de precios, ¿no? Si vamos a la siguiente. En el caso de Estados Unidos y ya del mundo, vamos aterrizando a Estados Unidos, se prevé que en 2017 crezca un 2.3 y en 2018 2.5%, eso también nos conviene a nosotros. Ellos vienen del 2016 en 1.6, global, digamos, históricamente han estado alrededor de eso, 2.5, 2.6, salvo el 2008 y 2009 que fueron crecimientos negativos. Y en la zona de euro, con todos los rollos que hubo el año pasado, este año van a crecer, quizás 1.7 en 2017 y 1.6 en 2018, y se prevé que en los países de Asia, en particular Hong Kong, Taiwán y Singapur, también tenga un crecimiento interesante. Entonces, se prevé entonces que este año, en teoría, a nivel global, no va a estar tan malo. Como se ve aquí abajo, obviamente las economías emergentes crecen a un ritmo más acelerado que las economías avanzadas, ¿no? Si vamos a la siguiente. En el caso de Latinoamérica, no estamos tan alineados a estos números. Hay una endeble demanda interna, no se ha fortalecido estos años. Se espera que 2017 sea un poquito mejor que los años anteriores. Para 2017, como ven ahí, se prevé que sea un crecimiento de 1.1% y en el 2018 2.0%. México se espera, los últimos números son alrededor de 1.7 este año. El año pasado terminamos en 2.3, si recuerdan. Brasil es todo un caso, vienen de números negativos, probablemente este año quede a la par, 0.2 aproximadamente. Y bueno, América del Sur en general no es un crecimiento muy grande, 0.6, el Caribe está mejorando, Panamá tiene un crecimiento espectacular, 5 o 6%, Colombia sigue creciendo bien, y Perú, y todo el lado derecho, obviamente está muy mal, Venezuela, Brasil, Argentina, recuperándose poco a poco. Entonces, ahí un poco se espera que con lo que dije antes, que con el crecimiento del precio de la materia prima, nuestros países empiecen a repuntar poco a poco. Recuerden que el año pasado fue un poco la resaca de lo de China, ¿no? China empezó a importar, creímos en particular en algunos países como Brasil, la Argentina,
creyeron que era una fiesta que iba a durar por siempre y la fiesta se acabó y nos quedó la resaca y por supuesto la caída en el crecimiento del PIB. Si vamos a la siguiente, hablando del Telecán o el famoso NAFTA en particular, aquí hay unos datos interesantes, ¿no? En cuanto a extensión, el NAFTA o el Telecán es 5 veces el tamaño de la Unión Económica Europea, no necesariamente en cuanto a volumen de transacciones, obviamente es más pequeño, es 1/3 más o menos, pero en cuanto al tamaño es el más grande del mundo. Se intercambian alrededor de $100 millones por hora, entonces imagínense la cantidad de comercio que se intercambia allí. Generamos, aunque no lo quiera decir nuestro amigo Trump, 6 millones de empleos del lado de Estados Unidos. Por la frontera pasan 300.000 vehículos diarios y 1 millón de personas diariamente por esa frontera. Y la verdad es que nuestras exportaciones han crecido 500% del 94. Entonces, un poco esto es una introducción porque a veces oímos de que no, bueno, nos vamos a olvidar el Telecán y ahora vamos a comprar nacional y nos vamos a intercambiar entre nosotros. Van a ver que no es la solución, ni Brasil es la solución. Tenemos que defender eso que tenemos ahí y ya vamos a ver por qué. Si vamos hacia adelante, eso es lo que exportamos. Como ven, el gran cuadro que se ve allí, obviamente es Estados Unidos, 74% de lo que exportamos va para Estados Unidos. Le sigue Canadá. Como ven ahí, cuando nos dicen, no, ahora nos vamos para China, puede ser, pero si ven el cuadrito de China, está ya en el extremo derecho, muy pequeñito, no nos va a resolver el problema. Entonces, la prosperidad allí, obviamente, depende mucho de esa relación que tenemos con Estados Unidos a través del Telecán. Si vamos a la siguiente, ¿qué exportamos? Bueno, en general al mundo le exportamos equipos y maquinarias, como ven allí, un 36%, y obviamente transporte, vehículos. Y una pequeña parte, petróleos y derivados. Entonces, ahí se ve clarito que ya no somos un país petrolero, somos un país de manufactura y un país de valor agregado, y tenemos que cuidar eso. A veces nos dicen, bueno, el aguacate no va a sacar del hoyo. Bueno, el aguacate está ya en el cuadrito naranja que ni se ve. Entonces sí es importante que tengamos eso, pero obviamente no es allí donde está la mayor cantidad de nuestra riqueza. Está en equipos y maquinarias, transporte y obviamente todavía un poco de petróleo y también instrumentos médicos exportamos, ¿no? Si vamos a la siguiente, de ese 74 que va para Estados Unidos, adivinen qué exportamos. Bueno, de nuevo otra vez, equipos y maquinarias, transporte, petróleo, instrumentos médicos. Pero lo que es curioso, y si quieres vamos a la siguiente, nosotros decimos allí que estamos llenando el mercado norteamericano con estos productos. Pero vamos a ver más adelante que lo que nosotros importamos de Estados Unidos, básicamente muchos son piezas para hacer esto. Se dice que de cada dólar que nosotros exportamos a Estados Unidos, 40 centavos son de insumos que le compramos a Estados Unidos. Entonces, la solución de que vamos a salirnos de este tratado, la verdad es que la hipótesis que traemos nosotros es que es un boomerang. O sea, no va a resolver el problema. Realmente te va a bajar todo el comercio, incluso dentro de Estados Unidos. Si vamos a la siguiente, ¿desde dónde importamos? Bueno, ya vieron cómo exportamos, 74% exportamos a Estados Unidos, pero también importamos una buena cantidad de Estados Unidos, que son estas piezas que platicamos. Luego está China, con un 17%, está Japón, 4.1%, y allí igual Brasil, 1%. Entonces, entiendo que nosotros tengamos que diversificarnos, pero subir ese 1% a que llegue un 50% nos va a llevar unos cuantos años. Entonces, tenemos que defender esta cantidad de comercio que tenemos hoy día. Si vamos a la siguiente. ¿Qué importamos? Era un poco para reforzar el punto que les dije hace un rato. Importamos, de Estados Unidos equipos y maquinaria, que son equipos que utilizamos para generarle valor agregado de lo que exportamos luego. Equipos de transporte, también piezas de transporte, productos minerales, plásticos y gomas también para armar todos estos equipos que exportamos, metales y productos químicos. Entonces, esto es un poco lo que nosotros estamos importando de Estados Unidos.
Si vamos a la siguiente. ¿De dónde importa Estados Unidos? Bueno, particularmente importa de China, de México, y vamos a ver más adelante que una de las razones que pone Trump para el tema del Telecán es que tiene un déficit en su balanza de exportación e importación con los países del Telecán. Pero vamos a ver que ese déficit es con todo el mundo, no es con nosotros nada más, ¿no? Si vamos a la siguiente. ¿Hacia dónde exporta? También ven allí que México es un componente o un país importante dentro del grupo de países exportadores de Estados Unidos. Entonces es un mercado muy relevante también para Estados Unidos. Vamos a la siguiente. Un poco lo que quiero ilustrar aquí es que llevamos, desde que se firmó el NAFTA o el Telecán, desde el 94, estos 20 y tantos años, 22, 23 años, hemos ido creciendo las exportaciones. Hoy día somos los segundos, le ganamos ya a Canadá en cuanto a las importaciones que hace Estados Unidos desde el Telecán. Entonces, de nuevo, llevamos 20 años construyendo esta cantidad de comercio. No lo soltemos, ¿no? Y yo sé que entiendo que el Estado lo tiene clarísimo, que no es algo que podemos soltar, pero yo creo que todos tenemos que estar muy conscientes de que ahí está la prosperidad de lo que tenemos hoy día, ¿no? Si vamos a la siguiente. Un poco esto ilustra lo que dije hace un rato. Trump dice, tenemos un déficit por el tema con México, tenemos un déficit con Canadá. Es verdad, tienen un déficit con nosotros de 58.4 billones de dólares, pero tienen un déficit con todo el mundo. Tienen déficit con China, con Japón, con Alemania, con Irlanda, con India, prácticamente con todo el mundo. Entonces, esto, un cambio en este tratado no necesariamente va a resolver el problema del déficit, ¿no? Obviamente sí lo tenemos, pero no va a resolver ese tema, ¿no? El otro tema que aducen es el tema de los empleos, pero ya está prácticamente demostrado que los empleos que se pierden en Estados Unidos no son por nosotros los mexicanos, sino básicamente por el grado de automatización que está logrando en la industria, ¿no? Todas las plantas que se vayan para allá obviamente van a tener muchísima más automatización que las que tienen las plantas acá en México. Si vamos a la siguiente. Lo mencionaron un poco en la presentación anterior. Esto nos pega a nosotros, sobre todo en cadena de suministro, ¿no? La tasa peso-dólar. Y obviamente hoy día estamos un poco más tranquilos porque están más estables, se está fortaleciendo, pero si ven ahí todas las cosas que ya somos una economía insertada globalmente, una economía abierta. Entonces, todos estos fenómenos que pasan en el mundo nos pegan de cierta forma, ¿no? Si ven aquí, el tema del rescate de Grecia nos pegó, el tema del dólar, aquí sube el petróleo, el tema del Brexit de alguna forma también nos pegó. Cuando nuestro amigo Trump fue escogido como candidato también nos pegó, y así cuando gana aún más, cuando se anuncia que la planta de San Luis Potosí se regresa a Estados Unidos, todo esto nos va pegando. Y obviamente no es algo que nosotros podamos controlar tan fácilmente. Así como vieron en la presentación anterior, cambian los precios de diésel, cambian los precios de petróleo, cambia la tasa de cambio de dólar, y este es el mundo que nos tocó vivir. Vamos a tener que vivir con eso, vamos a tener que ser mucho más proactivos en gestionar toda esta volatilidad que nos tocó vivir en este mundo, ¿no? Si vamos a la siguiente, la buena noticia, pienso yo, es que prácticamente las exportaciones se hacen a nivel de carretera. Entonces, ahí vamos a tener mucho trabajo, mucha chamba. Prácticamente el 63% de la exportación se hace a nivel carretero, marítimo, ferrocarril y aéreo es una fracción. Aquí se ve de nuevo, básicamente es carretero, 56%. Y el otro tema, que es muy clásico en nuestro país, es que el tema de la gestión de transporte está muy atomizada en el famoso hombre camión, ¿no? Esto no va a cambiar, yo creo que va a continuar así por mucho tiempo, tenemos mucho trabajo, y el tema del hombre camión tampoco creo que vaya a variar, entonces tenemos que también los usuarios ver qué hacemos con eso, no solamente tenerlos allí, sino cómo hacer que se mejore, que sean más profesionales y que cada vez nos dé más trabajo, ¿no? Y por último, si vamos a la última,
Un poco el mensaje de todo lo que vimos, sé que fue un poco rápido, pero tengo tiempo limitado, es tenemos que cuidar el Telecán de alguna forma. Nuestros negociadores tienen que ir muy preparados. La mayoría de nuestras importaciones y exportaciones dependen del Telecán. Van a ser difíciles de sustituir a corto plazo, entonces tenemos que defender eso. Obviamente, como vieron allí, México es el segundo mercado más importante para Estados Unidos, es un socio comercial muy importante. Y si sigue pasando las cosas como vienen, los sectores que van a ser más afectados son el agropecuario y automotriz, y luego le sigue el energético, manufacturero, aeroespacial y farmacéutico. Un poco la tesis que traemos es que una reducción de exportaciones de México va a traer inmediatamente un boomerang a las exportaciones de Estados Unidos, sobre todo de las piezas que usamos para la maquila de los temas que fabricamos. Y en el peor de los casos, ponte tú que decimos, bueno, ¿sabes qué? Nos salimos todos en 6 meses del Telecán, nos aplicaría las tasas de la Organización Mundial de Comercio y allí serían en promedio entre 2 y 7% las tasas que pasarían de 0 a 2 y 7%, que sí tiene un impacto, pero si somos competitivos, obviamente es algo que podemos subsanar, ¿no? Entonces, muy rápido, ese es un poco los mensajes que quería pasarles. Seguimos entonces con… Gracias, sargento. Muchas gracias. Es siempre muy importante el ver un panorama general de lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio y las cifras de la importancia que tiene no nada más para México, sino Canadá y Estados Unidos. Junto con ello es la participación que se tiene en la logística del transporte de carga, dado que son transversales, y lo vamos a ver más adelante en otro panel, pero ahorita la importancia en general y la región del Norteamérica pues es fundamental para darle continuidad a lo que hoy ha sido un éxito y debemos de defender y atender conjuntamente. Tengo también el agrado de presentarles a Pablo Guzmán. Él es Management Consulting de PricewaterhouseCoopers. Por favor, Pablo. Muchas gracias. Ahí, mejor con esto. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a la NTP por la invitación y por permitirnos presentar este material con ustedes. Y dando continuidad un poco a lo que Argenis nos estaba comentando, si le damos a la siguiente, por favor. Otra. Bien. Un poco traduciendo políticamente lo que Argenis nos estaba comentando con respecto a los números de comercio exterior entre México y Estados Unidos y Canadá, y todo lo que en la campaña presidencial de Estados Unidos se sonó con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Muy probablemente la nueva administración, cuando vio la importancia que tiene para sus propios votantes el Tratado de Libre Comercio, cambió de opinión y no decidió cancelarlo de una buena vez, sino pensó mejor meterse a hacer una renegociación, ¿no? Aquí está un poco cómo votaron los diferentes estados de la Unión Americana. El verde más fuerte son aquellos estados que predominantemente sus exportaciones van hacia México o hacia Canadá. Entonces, como ven, para los estados que votaron por el señor Trump, es muy importante NAFTA, y seguramente de ahí vinieron algunas presiones para que este asunto se renegociara y no se dejara terminado, ¿no? Eso es por ahora. Quién sabe qué vaya a pasar de aquí en adelante, ahora que empiece la renegociación. Le damos a la siguiente. Bien, nosotros como empresarios, las diferentes empresas y como gentes que están metidas en comercio internacional y que nos puede afectar lo que suceda con el NAFTA, vale la pena tomar las siguientes medidas. Evidentemente tenemos que trabajar con nuestras cámaras, con nuestros gobiernos, con nuestras organizaciones para hacer el cabildeo necesario para poner nuestros puntos sobre la renegociación del tratado, ¿verdad? Tenemos que acceder a fuentes confiables de información conforme la negociación se vaya avanzando. Eso es muy obvia. Revisar alternativas potenciales de lo que oigamos con respecto a lo que puede estar en la mesa de negociaciones.
Y si ya tenemos suficiente información, entonces conducir autodiagnósticos para ver en dónde estamos parados con respecto a lo que se está oyendo en las renegociaciones. Y por último, y es el tema que quisiera profundizar, asegurarnos que podemos hacer un pronóstico de los cambios potenciales en nuestra cadena de suministro de lo que se esté hablando en NAFTA o en la renegociación de NAFTA. Este asunto de hacer la siguiente, por favor, de hacer un pronóstico, quiere decir no otra cosa más que empezar a prepararnos para la renegociación del NAFTA, que seguramente van a ocurrir en los próximos 6 meses. Y la siguiente, por favor, la preparación, lo que quiero decirles aquí, la siguiente, por favor, la preparación paga. Aquí no hicimos, pero recopilé o conseguí esta información. Si manejamos los precios de la acción de diferentes compañías, de un portafolio de compañías que tuvo un incidente, y por incidente quiero decir un cambio estructural, estilo una disrupción provocada tal vez por una renegociación en tratado internacional o por algún arancel nuevo o por alguna inclusive desgracia natural. Si revisamos a 250 días el precio de la acción, cómo se traduce a partir de que sucedió el incidente, aquellas empresas que el mercado percibía como mejor preparadas tuvieron un comportamiento mejor en su acción, que es básicamente la raya roja, ¿no? Aquellas empresas que se percibió el mercado no estaban bien preparadas, la raya negra, sufrieron un descalabro en el precio o en su valor de precio de sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que en cierta manera este análisis empírico nos quiere decir? Es que si el mercado percibe, y por mercado no solamente para las empresas públicas, el mercado de bolsa, si el mercado percibe que estamos bien preparados para una renegociación en este caso, o para cualquier evento que pueda ser disruptivo a nuestras industrias, el mercado nos va a pagar. Y de nuevo, el mercado puede ser el inversionista o el mercado puede ser los elementos de la cadena de suministro en el que estemos trabajando, hacia atrás o hacia adelante. Adelante, por favor. Evidentemente, como estábamos hablando, si bien las disrupciones y la posible disrupción que pueda venir de la renegociación del Tratado de Libre Comercio es de fabricación humana, la realidad de las cosas es que las disrupciones, lo que nosotros mantenemos en la cadena de suministro, en una menor parte vienen por actos de naturaleza o acts of God, en lo que vienen en nuestros contratos usualmente. Generalmente las disrupciones son provocadas por razones de negocio, razones humanas y problemas de accidentes. Básicamente esas son las mayores partes de las disrupciones. Y el punto que quiero hacer aquí es que muy probablemente la renegociación del Tratado de Libre Comercio va a traer consigo algunas de esas disrupciones. Por lo cual, nuestra propuesta es preparémonos. Adelante, por favor. Bien, ustedes conocen, y yo creo que esta es una manera de resumirlo, que las cadenas de suministro cada vez se están volviendo más complejas. Cada vez hay más elementos en las cadenas de suministros que intervienen en la formación de los productos y servicios y la complejidad trae sus consecuencias. Al mismo tiempo, el mercado o nuestros clientes y proveedores o nuestros reguladores requieren de nosotros que tengamos mayor transparencia. Entonces, digamos que estas son dos grandes tendencias a las que nosotros tenemos que enfrentarnos en un momento dado que tengamos esta presión al considerar cómo enfrentar las disrupciones que vienen. Veamos cómo atendemos entonces la complejidad en este caso. Adelante, por favor. Adelante. Bien, la evolución de la complejidad, hicimos una encuesta, perdón, antes que nada, y a lo mejor algunas de sus empresas participaron en ella. Esta fue una encuesta que realizamos en el 2014 y típicamente lo que hacemos con nuestros clientes es que les mandamos la encuesta, ustedes nos las contestan y producimos este tipo de estudios, ¿no? Aquí hicimos un poco, la pregunta fue cuáles son los elementos o por qué se está volviendo la cadena de suministro más compleja, ¿no? Y esto fue lo que nos contestó el mercado, nuestros clientes. Bueno,
porque tenemos dependencias entre las entidades de la cadena de suministro, esto en un 95%. Los cambios en la configuración de la red de la cadena de suministro extendida ocurren con mayor frecuencia. La introducción de nuevos productos, menos estandarización, es decir, cada vez más producto especializado, etcétera. Esto es básicamente lo que nos han contestado nuestros clientes, dándonos un poco la razón con respecto a que las cadenas de suministro se están volviendo cada vez más complejas. Adelante, por favor. Con la complejidad vienen los altos costos en el momento en que suceden las disrupciones. Las barras rojas quiere decir que el peor 3% han tenido de las disrupciones, tuvieron disrupciones bastante caras. Estas son en empresas que venden más allá de $100 millones y básicamente lo que estamos diciendo aquí es que en un porcentaje muy importante las disrupciones están empezando a crear altos costos para las empresas. Esto también salió de una fuente que fue el Instituto del Supply Chain Reliance Report, también para el mismo periodo 2011-2015. Adelante, por favor. Adelante. Desde el punto de vista de la transparencia que están requiriendo nuestras cadenas de suministros, lo que podemos decir también en nuestra encuesta, esta fue una encuesta que se realizó a los CEOs, no tanto en la cadena de suministros, sino a los CEOs. Ellos creen que, nuestros CEOs creen que las organizaciones más exitosas en 5 años van a tener que atender a más necesidades de más stakeholders alrededor de nuestra cadena de suministro. Van a tener no solamente que estar informando en temas financieros y no financieros, sino ya también en temas no financieros. ¿Cuántas de nuestras empresas ya estamos teniendo que informar a nuestras comunidades sobre temas ambientales o sobre temas de protección y seguridad industrial? Son requerimientos que poco a poco nos están pidiendo más el mercado o las expectativas que tienen nuestros clientes sobre nosotros. Adelante, por favor. Y obviamente la regulación. La regulación está afectando también la complejidad de nuestras cadenas de suministro. Del lado derecho de la pantalla, izquierdo para ustedes, tenemos todas las regulaciones que han estado afectando en Estados Unidos y evidentemente la última, que es básicamente la que nos estamos enfrentando, son las políticas tributarias y comerciales de Estados Unidos. Si bien en el presupuesto de ingresos de Estados Unidos no se consideró el border tax, que ya estaba en la palestra, en el tema de discusión, simplemente no se ha acabado de eliminar. Y ese border tax eventualmente puede ser un contrapeso en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y tenemos que estar cuidándonos de ello. En fin, todo lo que venga del Tratado de Libre Comercio, tarde o temprano, va a aumentar la presión sobre la transparencia que necesitamos tener en nuestra cadena de suministro. Adelante, por favor. Adelante. Bien. Nuestra recomendación aquí entonces es un poco como la industria bancaria, y a lo mejor alguno de nosotros lo hemos sufrido. Los bancos han tenido que construir o reconstruir los expedientes de todos sus clientes porque hay una regla, una nueva regulación en la que exige a los bancos conocer muy bien a sus clientes. Muy bien, y por muy bien tienes que volver a darles todos sus papeles y ellos tienen que volver a construir todo tu expediente. Eso es parte de la norma bancaria en estos días. Bueno, desde el punto de vista de la logística y administración de la cadena de suministro, en cierta manera también debemos de empezar a tener ese tipo de conciencia. Tenemos que regresar a conocer muy bien todos los eslabones de nuestra cadena de suministro si eventualmente queremos estar preparados para lidiar con las posibles disrupciones que vengan. Y por conocer a nuestra cadena de suministro, evidentemente los más experimentados que hemos estado en una empresa por muchos, muchos años, la puedes llegar a conocer naturalmente, sin ningún problema. Pero con la dinámica laboral que tenemos en nuestros días, muchas veces tenemos a jóvenes o a recién venidos a nuestra industria que están entrando en algún eslabón de nuestra administración de cadena de suministro y probablemente esas personas no necesariamente tengan el grado de conocimiento sobre nuestra cadena de suministro como uno gran experimentado lo pueda tener. Entonces el punto que tenemos aquí es asegurar que todos los que participan en esa cadena de suministro la conozcan tanto como los bancos nos conocen a nosotros por tener un expediente completo, ¿no? Es decir,
provocar que regularmente nuestros trabajadores, nuestros funcionarios conozcan muy bien la cadena de suministro y todos los eslabones de la cadena de suministro. Adelante, por favor. Así, entonces, lo que proponemos es prepararse antes de que ocurra una disrupción. Asegurar que con el conocimiento de todos los eslabones que tenemos, puedo tomar acciones, las vamos a ver ahora, para prepararme ante una disrupción. Insisto, no sabemos qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Ojalá no nos pase nada, pero debemos de prepararnos para tener algún tipo o un grado de disrupción. Si la renegociación del tema del azúcar es alguna señal, pues fue una señal demasiado fuerte, porque de alguna u otra forma pues ya la azúcar refinada ya no la vamos a poder exportar como la exportábamos antes, ¿verdad? En los volúmenes que se exportaban antes. Y esto va a provocar cambios estructurales en esa industria. Pues así, si ese fuese un indicador y lo extrapoláramos a otras industrias, los cambios van a ser sustanciales, van a ser importantes, no van a ser necesariamente, ¿cómo se llama?, luz para las partes. Va a haber algún tipo de win-win, pero va a haber cambios. Entonces, la idea es preparémonos antes de que ocurra esa disrupción y veamos todos los posibles escenarios. Una vez que vimos todos los posibles escenarios, eso nos va a permitir reaccionar rápidamente a ese cambio. Entonces, nosotros que estamos en la industria de las cadenas de suministro, reaccionar rápidamente nos va a permitir, de alguna u otra forma, minimizar los impactos que vaya a tener cualquier disrupción que venga derivada ya sea del Tratado de Libre Comercio o derivada de cualquier otro evento que le pueda pasar a nuestras cadenas de suministro. Y por último, ya que logro adaptarme al nuevo entorno, asegurarme que eso ya se convierte en mi día a día y otra vez volver al estado estable, ¿no? De alguna otra forma, suena una receta muy lógica, pero si tenemos una buena preparación, que es el primer eslabón de esta gráfica, creo que la preparación nos puede dar los elementos para minimizar los impactos de cualquier disrupción. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bien, ¿ya? Gracias. Adelante entonces, por favor. Bien, estas son las acciones más importantes desde el punto de vista de preparación que hemos visto con nuestros clientes de acuerdo a las encuestas que hemos realizado con algunos de ustedes. Lo que aquí estamos manteniendo es que el 82% de las empresas que han sido exitosas en lidiar con disrupciones es porque han tenido algún plan de continuidad de negocio puesto, listo para arrancar. Arriba del 70% de estas compañías han tenido estrategias colaborativas, esto es, se han puesto de acuerdo con sus clientes o con sus proveedores para, en determinado escenario disruptivo, poder tomar acciones defensivas o que aminoren el impacto de las disrupciones. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Entonces, en suma, lo que les proponemos es adoptar 7 prácticas para mejorar la administración de la cadena de suministro y riesgos ante cambios hipotéticos que pudiesen venir, como por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? 1, asegurarnos de que tenemos una gobernanza de riesgos. Y por gobernanza de riesgos es no esperar el telefonazo, no esperar a que nuestro gerente venga a decirnos que algo está mal, sino tener un equipo, un comité que maneje y que pueda contemplar todos estos riesgos y tomar medidas al respecto. Asegurar flexibilidad y redundancia en las arquitecturas de producto y servicio, tener niveles adecuados de flexibilidad y redundancia, asegurarnos de que tenemos el plan A, el plan B, que si fulano de tal proveedor nos falla, tenemos un plan B con el segundo proveedor. El tercer punto es alinear entre socios la cadena de suministro, y esto ya es un tema colaborativo como el que les estaba mencionando anteriormente. Integrarte ascendente y descendente y hacia abajo, aguas abajo, en tu cadena de suministro también es un tema que estamos proponiendo o estamos invitándolos a que eventualmente lo hagamos para ser más robustas en nuestra cadena de suministro. Las áreas internas del negocio tienen que también estar alineadas y también tienen que tener ese sentido con respecto a
a la colaboración para asegurarnos la continuidad de los negocios. No solamente el aspecto colaborativo lo podemos encontrar con nuestras entidades externas, sea proveedores o clientes, sino internamente. Nuestros propios departamentos, nuestros propios diferentes departamentos también tienen que eventualmente tener una mentalidad colaborativa para lidiar con estos riesgos. La gestión de la complejidad y, por último, el analytics, los temas de data analytics que eventualmente nos puedan dar información sobre algún tema, sobre cómo eventualmente lidiar con estas disrupciones. Ustedes, de todos estos 7 puntos, adelante por favor, hay unos de ellos que son colaborativos, que son relativamente fáciles de hacer y que podemos decir que son quick wins o ganancias rápidas, que básicamente es colaborar interna y externamente, como lo venía mencionando. Las otras prácticas posiblemente nos cuesten más trabajo a nuestras empresas hacerlas, que es cambiar de capacidades, encontrar nuevas capacidades. Eso es más complicado para nuestras empresas, encontrar nuevas formas de hacer cosas, que son las 4 anaranjadas de abajo. Eso nos, por ejemplo, tener una capacidad de analytics puede ser más complicado que mejor provocar un ambiente colaborativo con nuestro entorno. Entonces, ir por los quick wins aquí sería un poco nuestra recomendación con respecto a la adopción de estas prácticas que eventualmente nos permitan afrontar lo que pudiera venir de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Agradezco a Pablo el habernos compartido la importancia que tiene la nueva renegociación del Telecán ante la cadena de suministro y ante los puentes de crecimiento para muros de incertidumbre en la logística. Seguro que es parte del eslogan que trae o tiene PricewaterhouseCoopers, que está compartiendo con todos nosotros. Cabe recordar que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, pues no se hacía logística, ¿sí? Hoy los tiempos cambian completamente y hoy tenemos que trabajar conjuntamente en tanto crear escenarios, prepararnos conjuntamente y las 7 prácticas que hoy nos dejas seguro que van a ser de utilidad para quienes hoy nos acompañan. Gracias, te agradezco, Pablo. Y bien, quiero ahora presentarles a un gran amigo, viejo amigo. Bueno, es más bien amigo que viejo, pero por las canas que tiene, Martín Rojas. Él es consejero senior para América de la IRU, que es la Organización Internacional para el Transporte en Carreteras. Por favor. Muchas gracias, Leo. Perdón, muchas gracias a todos. Estas canas me las ha sacado principalmente el transporte, para que sepas. O sea que Cuco, como la mitad de ellos, yo creo, pero… Muy buenas tardes, eso es un honor estar aquí con todos ustedes, amigos todos, transporte y usuarios. Gracias, Leo, y gracias a Alex por la invitación. Y no quiero tomar demasiado tiempo, ya que tenemos una persona que tiene que salir corriendo al aeropuerto y tener también una oportunidad de compartir algunas de las preguntas y respuestas que podamos tener. Por favor, la siguiente lámina, por favor. Es nada más decir dónde trabajo. Yo solía trabajar en la American Trucking Association, la contraparte de Canacar en Estados Unidos. Ahora trabajo en una asociación global de asociaciones basada en Ginebra, Suiza, de la cual American Trucking, Canacar, Canapat y otros son miembros. Y lo que hacemos es representar los intereses del autotransporte por carretera, tanto de carga como de pasajeros a nivel global. Siguiente, por favor. Tenemos miembros en más de 100 países y como mencioné, aquí en México tenemos a Canapat y a Canacar, que están aquí presentes como miembros nacionales dentro de la asociación. Tenemos miembros en América Latina, también en Argentina, en Brasil, etcétera. La siguiente, por favor. Y lo que esto nos ha permitido hacer es hacer un comparativo básicamente de cuáles son algunos de los retos, oportunidades que hay en todo el globo, en todo el planeta a nivel de transporte por carretera. No importa qué tamaño de economía, pequeña o grande,
La verdad es que el autotransporte tiene muchos de los mismos retos que se enfrentan en todos los lugares. Y como mencionaron antes, la atomización, la gran cantidad de pequeños operadores, en todos los países sucede igual. Muchos de los retos que tenemos hoy en día tienen que ver con cuestiones de la complejidad del sistema por el cual el sistema regulatorio que tenemos en el autotransporte. Tenemos regulaciones de seguridad vial que pueden ser operacionales, de los vehículos, que puede ser de las horas de conducción del chofer, algo que han estado viendo aquí en México recientemente, cuestión de productividad, pesos y dimensiones, obviamente, regulaciones ambientales en cuestión de sustentabilidad, la eficiencia de los vehículos, es un tema muy importante que estamos viendo ahora en Estados Unidos, y a veces lo que sucede a nivel regulatorio en Europa o en Estados Unidos tiende a esparcerse en otros lados del planeta. Tenemos la cuestión obviamente de los requisitos de los usuarios del autotransporte, que quieren el just in time, siempre tener el transporte listo, que sea confiable. La cuestión de la falta de operadores capacitados, profesionales para trabajar en el sector, es un tema importantísimo a nivel global. En Estados Unidos lo tenemos, pero lo tenemos aquí en México también, sucede en Argentina, sucede en Europa, y no solamente de conductores, sino que también de mecánicos encargados de la parte del mantenimiento de los vehículos. Y luego, por supuesto, tenemos una multiplicidad de normas y regulaciones a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que si cumplimos bien con las normas de México y cuando cruzamos la frontera a Estados Unidos, ahora tenemos que cumplir con un número de regulaciones que pueden ser distintas, con distintos ángulos, con distintos requisitos, tanto operativos como de los vehículos en sí. Siguiente lámina, por favor. Y esto resulta posiblemente algunas veces en que tengamos ese tipo de escenarios, los cuales los queremos evitar. Ciertamente no queremos tener colas así en nuestras fronteras y no queremos tener colas en los puertos marítimos, en ningún tipo de operación intermodal. La falta de coordinación y la falta de homologación de recursos y de reconocimiento mutuo de las regulaciones es un tema muy importante en el cual hemos estado trabajando mucho dentro de la IRU y que a nivel regional aquí en América del Norte hemos estado trabajando por muchos años las asociaciones que representamos a nuestros sectores. Otra vez, si le haces clic. En algunos de los estudios que hemos hecho en Asia sabemos que el 57% del tiempo que tarda en hacerse una operación de transporte se pierde en frontera y que a veces hasta más del 30% del costo de la operación tiene que ver con parte de la informalidad, parte de costos que se tienen que pagar, pagos adicionales, digamos, para poder operar y poder cruzar rápidamente en la frontera. La siguiente, por favor. Bueno, se ha hablado un poco de la cuestión de algunos de los datos que nuestros colegas han comentado en la cuestión de los niveles de comercio. Ciertamente el transporte tiene un rol fundamental en el comercio entre los tres países y aquí tenemos una diapositiva, una representación gráfica del comercio entre México y Estados Unidos. Hoy en día tenemos aproximadamente 6 millones, casi 6 millones de cruces entre Estados Unidos y México, de camiones de carga. Y ese nivel ha subido de aproximadamente menos de 3 millones de cruces en 1995. Hemos mejorado un poco la infraestructura, hemos tenido una caída después de la crisis del 2009-2010, pero los números han seguido subiendo después de aquella pequeña, y la verdad que increíblemente el nivel con el que subió el comercio binacional después de la crisis del 2010 es bastante impresionante. Siguiente, por favor. Y como menciono, el transporte tiene un rol, el autotransporte de carga tiene un rol muy importante en el Tratado de Libre Comercio y en la relación bilateral entre los Estados Unidos y México. Movemos aproximadamente el 82% del valor de la carga entre México y Estados Unidos y aproximadamente el 70% del valor de la carga entre Estados Unidos y Canadá. Siguiente, por favor. Bueno, los oradores anteriores mencionaron un poco qué vamos a hacer, qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que en este momento estamos, hace 2 semanas había el director general de una empresa muy grande de Estados Unidos haciendo una presentación
sobre cuestiones fronterizas y le preguntaron, ¿qué piensas que va a pasar con el TLC? Y la respuesta que dijo es, mira, llevamos 25 años desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio. Si yo tuviera un cliente con el cual tuviese un contrato a 25 años en el cual en ningún momento yo he renegociado algunas partes de ese convenio, de ese contrato, me haría muy extraño. Nosotros estamos renegociando cada año, cada 2 años, distintas partes de los contratos que tenemos. Y me pareció muy interesante la comparación porque llevamos 25 años sin verdad tener volver a analizar qué partes se pueden mejorar. Y en los medios se ha comunicado mucho la cuestión de que posiblemente la administración Trump quiera deshacerse del Tratado de Libre Comercio, la posibilidad de que quieran simplemente cambiarlo, o cómo podríamos modernizar el Tratado de Libre Comercio. Y para mí va a ser una cuestión que vamos a acabar modernizando el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que no vamos a deshacernos de él. Yo creo que estamos viviendo un momento un poco especial en la política americana, pero es una reacción dentro del electorado de Estados Unidos que ciertamente hay una parte, un demográfico que se siente dejado fuera de las posibilidades de poder participar en el crecimiento que ha tenido el país. Y es por ello que estamos viviendo estos momentos políticos en Estados Unidos. Hay dos cuestiones que hay que analizar dentro del Tratado de Libre Comercio como autotransporte. ¿Cuál va a ser el impacto directo y cuál va a ser el impacto indirecto? Y hay 2 partes que tenemos que analizar en la parte directa. Una va a ser la de acceso, esa posibilidad de poder cruzar la frontera libremente, de dónde y hasta dónde. Y la segunda va a ser la parte de inversión, que hay que acordar que también hay un componente muy importante sobre qué se puede hacer, cómo se puede invertir de un país al otro. Y luego también hay una cuestión que hay que considerar que es la parte indirecta. ¿Qué le va a pasar si los clientes, si hay una negociación en algún área, sea agrícola, sea de automóviles, si va a haber una reducción en el flujo comercial, pues eso va a tener un impacto sobre el transporte ciertamente. Y entonces en algunas de las conversaciones que hemos tenido en Washington en cuestión con algunos de los transportistas, con la asociación, con los canadienses también, analizamos algunos de los temas posibles. Y aquí estamos hablando quizás, por ejemplo, ¿qué podríamos negociar otra vez? ¿Qué son algunos de los temas que podríamos platicar? La implementación del Tratado de Libre Comercio como originalmente se pensó, podría ser uno de los temas. ¿Cómo podríamos llegar a profundizar esa parte? Tanto en acceso y ya en inversión ya se ha implementado, pero ¿cómo podríamos mejorarlo todavía? La cuestión de permitir, por ejemplo, mover cajas con carga consolidada de varios agentes aduanales en una sola caja. Eso es una posibilidad. El cabotaje es un tema que podría salir tanto en México como en Estados Unidos como en Canadá. La reposición de equipo, que este es un tema que se trata mucho en la frontera, en Laredo especialmente, que qué se puede hacer dentro de las reglas del cabotaje, qué se permite, qué no se permite. Bueno, pues tengamos unas reglas bien claras sobre qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer de ambos lados de la frontera. Y luego cuestiones de reconocimiento mutuo, que ya viene que ver con los programas como el CTPAT, OEA y todos los demás, que en verdad pues no tiene sentido que tengamos que seguir aplicando para participar en 3 o 4 programas de seguridad cuando básicamente hacen lo mismo. La siguiente, por favor. Entonces, esos son algunos de los temas. No se ve muy bien, pero aquí es básicamente una cuestión que lo que quería decir. Yo veo 4 tendencias muy importantes que tenemos que analizar y que tenemos que enfocarlos muy bien. Una es la cuestión del impacto del comercio internacional, que lo vivimos día a día a nivel bilateral. Pero México tiene este concepto y yo aplaudo, la verdad, que a la industria, a Canacar, a todos los participantes dentro del CEMET, en la cuestión de querer generar y crear a México como una plataforma logística. Y si de verdad queremos hacer que México sea una plataforma logística, hay que analizar estos temas que yo creo son muy importantes. Una es la cuestión de, por ejemplo, a nivel global hay un acuerdo de facilitación comercial que va a tener un impacto, que va a tener ciertamente una oportunidad de racionalizar algunos de los procesos. Y por ello, por ejemplo, digamos, si estás dando datos para una carta de porte, podrían utilizarse esos datos de la carta de porte, por ejemplo, para hacer un manifiesto electrónico.
Eso está dentro del tratado del acuerdo de facilitación comercial. Entonces, ¿cómo podríamos implementar eso como México para empujar que también Estados Unidos acepte ese tipo de datos? Es algo que hay que considerar. A nivel regional, a nivel bilateral, obviamente tenemos varios tratados también, y México es conocido como uno de los países que más acuerdos comerciales tiene en todo el mundo. Y ciertamente tenemos al Coloso del Norte como nuestra contraparte muy importante, que podríamos ofrecer servicios de logística desde México para el resto del mundo hacia Estados Unidos. La cuestión del incremento de seguridad, como mencioné, el CITIPAT y los programas OEA, dentro del ambiente que estamos viviendo hoy en día en todo el planeta, esto no va a bajar. Al contrario, yo creo que estas cuestiones de seguridad van a subir, y no solamente en materia de operación, sino que digamos, de la parte logística, sino que hay que considerar también la parte cibernética. Justamente ayer hubo un ataque cibernético que afectó a una de las empresas navieras más grandes del planeta, a Maersk. Y entonces hay que empezar a considerar plenamente qué es lo que tenemos que hacer nosotros como operadores, como industria, para protegernos de esos posibles ataques. El tema de infraestructura, se mencionó un poco, pero aquí cuando hablamos de infraestructura hay que tener dos temas muy claros. Uno es la cuestión de infraestructura física. En México se han estado construyendo muchas carreteras, se han estado modernizando los puertos, se han estado, obviamente, también los aeropuertos. Lo mismo lo tienen en Argentina, por ejemplo, con el plan. Suerte, ojalá llegue. No, dale. Tiene un vuelo a las 8:25. Yo creo que lo vamos a ver en el bar después. Si no llegas, aquí te invitamos una copa, no te preocupes. Puedes dormir con Leo, tiene una suite presidencial. Bueno, en el tema de infraestructura, entonces tenemos la cuestión de infraestructura física, los puentes, las carreteras, todo eso, y todo el mundo está trabajando en ello, en Colombia, en Argentina, en México, por todos lados estamos viendo este tema, y en Estados Unidos estamos teniendo un pequeño problema sobre la cuestión de infraestructura física, porque no nos decidimos cómo lo vamos a pagar, cómo se va a pagar esa infraestructura, si a través del diésel, si se van a subir los impuestos, si se va a pagar a través, la administración Trump tiene el concepto de generar $1 trillón o como dirían en Estados Unidos, para generar industria, pero a través del sector privado. Ya sabemos que a veces lo que resulta es que esas carreteras tienden a ser más caras porque el retorno de inversión tiene que ser más rápido. Y la tecnología, los sistemas de tecnología que nos permiten mandar los datos. La automatización en este sistema, digamos, la automatización, lo que está sucediendo en frontera, por ejemplo. Tenemos una frontera que no opera las 24 horas entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Por alguno de los modelos operativos que tenemos desde hace años. Eso no tiene sentido. Perdemos el 30-40% de la utilidad de la infraestructura que tenemos en la frontera. ¿Por qué no automatizarla? Ya que estamos mandando predeclaraciones electrónicas a la aduana de ambos lados, ¿por qué si ya hicieron el análisis de riesgo no nos dejan simplemente llegar a frontera, apretar el botón y se decide? O ni siquiera un botón, simplemente llegar, te dicen luz verde o vete a la inspección, porque ya hicieron su análisis, ya tienen la información del chofer, de la carga, del vehículo, todo. Entonces hay que agilizar esa parte y hay que ver cómo podemos usar tecnología como infraestructura para beneficiarnos tanto usuarios como transportistas en la frontera. Y por último, la digitalización de documentos es un tema bien importante, ya lo mencioné un poco, en la cuestión de cómo podemos usar algunos de los datos que ya se usan en otros documentos como la carta de porte, para poder hacer un manifiesto electrónico, por ejemplo, sin tener que volver a mandar otro número de datos a la aduana, por ejemplo. Aquí en México ya usan la carta de aporte como la factura para el usuario, para el cliente, también la usan para cuestiones fiscales. Ese es un concepto muy bueno, es algo que tenemos que empujar a nivel global y es algo que tiene que agilizarse. Y luego la palabra del día es blockchain, todo el mundo está hablando de blockchain y las aduanas quieren saber cómo podrían implementar blockchain en Estados Unidos. Cada vez que hablo con la aduana de Estados Unidos me están hablando del blockchain. Entonces es un tema que tenemos que analizar también, cómo nos va a afectar esto, el proceso del blockchain. Es algo que hay que tener muy bien entendido para ver si podemos utilizarlo para beneficiarnos como industria. Siguiente, por favor.
Y aquí nada más decir que adentro del AIRU estamos impulsando la digitalización, tenemos un sistema, nosotros somos una de las asociaciones público-privadas más antiguas del planeta trabajando con las Naciones Unidas, manejamos un sistema que implementa un convenio de tránsito internacional para aduanas para facilitar los cruces fronterizos y lo estamos haciendo puramente digital a todo nivel. También estamos en un proyecto de carta de porte electrónico, acabamos de hacer recientemente, ahora 2 meses, la primera operación con una carta de porte electrónica entre Francia y España y lo vamos a llevar a toda Europa dentro de un convenio que ya existe en Europa, pero eso es algo que se puede expandir a nivel global. Siguiente, por favor. Y nada más también decirles que hay varios estudios que hemos hecho uno con la Organización de Estados Americanos de la implementación de estos tipos de convenios, que cómo podrían agilizar y facilitar y crecer la exportación de los bienes de cada país para mejorar la cadena de suministro, lo hemos hecho en Asia también, y recientemente hicimos un estudio con el Banco Mundial, más que un estudio, es como una guía de posibles reformas regulatorias que pueden implementar países para mejorar la operación del autotransporte de carga principalmente, pero está muy bien hecho porque se basa en ejemplos claros, empíricos, que han sucedido en otros países, para que algunos países piensen, a ver, si estamos haciendo horas de operación para los choferes, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Canadá? En la cuestión de la informalidad, atacamos cómo podemos regular la parte de la informalidad. No es simplemente eliminar la informalidad, cómo podemos regularlos para que sean parte del sector formal. Y con eso les agradezco. La siguiente, por favor, su atención. Muchas gracias y dentro de poco se abre el bar, o sea que voy a parar ahora y muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias, Martín. Coincido con Martín sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio. Es un elemento en el cual debemos de trabajar conjuntamente, ya sea a través de CONCAMIN, trabajar con los prestadores de servicio, en este caso Canacar, Canapat, ANTP como usuarios, y buscar conjuntamente qué es lo que más conviene al país y a los sectores industriales a los cuales pertenecemos. Coincido también en que es una gran oportunidad para México, ¿sí?, el que se convierta en una plataforma logística a nivel mundial, pero todo esto no se hace por decreto, por lo tanto hace falta mucho trabajo en conjunto, porque esta situación es compleja operativamente. El tema de la regulación, como bien lo señalas, son elementos que si bien no se han adoptado o adaptado completamente, tenemos que trabajar al respecto. Hay un tema ambiental, el justo a tiempo, como bien lo señalas, pero también hay reglas de comercio y logística, como los famosos Incoterms, que todos hablamos de ellos, todos los aplicamos, pero no están aterrizados en México. Entonces yo creo que es algo que debemos de empezar a ver. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos como industria, como usuarios del transporte de carga? ¿Qué queremos en su momento como autotransportistas, prestadores del servicio? Y para ello yo creo que el reto que tiene seguro CONCAMIN, y en este caso aquí nuestro amigo Miguel Elizalde, ¿sí?, como presidente de la Comisión de Transportes, pues el ponernos de acuerdo va a ser importante. Si bien la posición ya la tiene de cada uno de Canacar, falta ir viendo qué y cómo se van a desarrollar. Seguro que el tema de las licencias homologadas, que no se tiene ahorita, ya tiene mucho tiempo, nada más que sean reconocidas. Por el otro lado, las condiciones físico-mecánicas, pues bien, ¿cómo le vamos a hacer para la importación de vehículos usados? ¿Sí? Y que realmente haya una verificación para todos aquellos que quieren internar esos vehículos que ya en Estados Unidos no cumplen y que siguen entrando a nuestro país. Sobre el tema de peso y dimensiones, pues recordar que cada país se reservó el tema de la norma 012, ¿sí?, por así convenir a sus intereses. Entonces va a ser interesante y por lo tanto debemos de trabajar conjuntamente y buscar qué es lo que mejor le conviene al país. Hace algunos días me decían, bueno, ¿y qué va a pasar con la inversión extranjera directa, no? También son otros los temas que tenemos que hablar en su momento,
porque para lo que es el tema de la inversión también hay cierta desgravación que ya se debería estar cumpliendo. En fin, hay muchos temas, pero quiero dejar a nuestros amigos quienes nos escuchan, si tienen alguna pregunta, pero eso sí, al final, Cuco, porque si no se va a aventar todo un decálogo de lo que acaba de escuchar. Por favor, ¿alguien gusta una pregunta? ¿O ya tenemos? Para el gobierno mexicano, su deseo y objetivo es que la renegociación del Telecán sería entre el 16 de agosto y el 15 de diciembre. ¿Qué tan realista es este escenario? ¿Alguien de ustedes quiere contestar? Gracias. La realidad de las cosas es que hay ciertos hitos que van a suceder en el 2018 que favorecerían que se realizara la renegociación en este periodo para que en la medida de lo posible no politizar demasiado el ejercicio de renegociación. Nos referimos obviamente a las elecciones mexicanas del 2018 y en Estados Unidos también tienen elecciones al Congreso en 2018. Entonces son eventos que seguramente hay que tratar de evitarlos y blindar a la renegociación de lo que pudiera ser una campaña política en cualquiera de estos dos escenarios. No sé si, Martín. Precisamente ayer y hoy en Washington ha habido una audiencia por parte de la Oficina de Negociación Internacional y yo le recomendaría, especialmente a las cámaras y a las asociaciones, que recopilaran algunos de los comentarios que se han hecho para esta audiencia, que están disponibles dentro del registro federal en Estados Unidos, para que vean algunos de los comentarios. Yo creo que el tiempo, el plazo se va a cumplir. Yo creo que sí van a arrancar en agosto. La cuestión es que si va a cumplir dentro del plazo de, digamos, si quieren acabar este año, pues eso es cuestión de ya veremos. Eso quizás es más fácil arrancarlo que simplemente decir en qué plazo lo van a terminar, dependiendo de los temas que se vayan a tocar. Pero yo creo que sí es factible. De que van a empezar, van a empezar. La cuestión es cuándo van a terminar. ¿Alguna otra? Bien, ahí la tenemos. Se prevé una convergencia regulatoria en términos de especificaciones de seguridad y de emisiones para los vehículos de carga y así facilitar el tránsito en la región del Telecán. Salvador Saavedra. Bueno, yo creo que si estamos hablando en cuestión de seguridad vial, yo creo que sí, hay oportunidades. Obviamente hay las secretarías, digamos, de transporte de los tres países han siempre trabajado conjuntamente muy de cerca. También a nivel de las inspecciones, digamos, México participa dentro de la CBCA, Estados Unidos, todos los estados participan, todas las provincias de Canadá. Entonces, en materia de eso podríamos ver, yo creo que ya hay una tendencia hacia la homologación de ese tipo de las cuestiones de seguridad vial. Siempre vamos a tener nuestras especificaciones en cuestiones de horas de servicio, horas de conducción de los choferes y eso, pero si pudiéramos homologarlo lo más posible sería, yo creo que lo mejor. Pero claro, cada país tiene una cierta restricción dependiendo de las operaciones que tienen en su país por la geografía, digamos. En cuestión de emisiones, pues sí, yo creo que especialmente para las armadoras les encantaría poder vender un solo tipo de camión, digamos, en los tres países sin tener que tener especificaciones tan distintas en los tres países. La cuestión ahí es que si hay suficiente combustible ultra bajo en sulfuro para poder usar los mismos motores en los tres países, digamos. Eso va a ser una parte clave. La cuestión de emisiones ahora yo creo que ya es algo que se está trabajando y que está cumpliendo paso a paso, va a tomar tiempo. La cuestión de eficiencia vehicular es un tema que va a ser mucho más importante. ¿Cómo vamos a llegar a incrementar esos porcentajes de eficiencia que quieren tener, por ejemplo, en Estados Unidos? Que a veces piensan que se trata todo sobre el equipo, pero que bien sabemos que a través de la capacitación de los choferes se puede mejorar mucho más la eficiencia de los vehículos. Hasta en un 30% la diferencia entre un chofer mal capacitado
bien capacitado para manejar de una manera más económica y más eficiente. Bien, yo les pediría que por cuestiones de tiempo, y dado que Martín y Pablo van a estar aquí con nosotros, más adelante, si tenemos alguna pregunta, hacérsela directamente. Y por cuestiones de tiempo, yo les pediría también que le demos un aplauso a nuestros panelistas por su magnífica participación.